Sí, Gracias. Gracias, Guillermo. es su conexión a internet, Renzo, no te preocupes. Es un ¿Bien? problema de... Ya está. Sí, sí, ya lo escuché. Ok. Bueno, no sé hasta qué parte alcanzaron a escuchar. Sí, doctora, ¿nos podrá compartir su pantalla, por favor? Ok. Excelente. Justamente en esta diapositiva nos quedamos. Perfecto. Entonces, el siguiente grupo de estudios fue tendiente a valorar qué grado de discapacidad neurológica genera la enfermedad como tal. Y a este respecto, pues se encontró que entre más avanzada sea el grado de la enfermedad y más discapacidad neurológica tenga el paciente, mayores defectos en capa de fibras nerviosas y en el complejo de células ganglionares va a tener en el OCT. Y finalmente estos estudios son mucho más ambiciosos, son los estudios más recientes, intentan valorar el grado de atrofia cerebral que van a presentar los pacientes con esclerosis múltiple en relación a los hallazgos de OCT. Y es más significativo porque si bien se sabía que esta era una enfermedad que básicamente afectaba a la sustancia blanca, hoy se sabe que también afecta a la sustancia gris y esto genera diferentes grados de deterioro cognitivo a largo plazo en un alto porcentaje de pacientes con esclerosis múltiple. Y a propósito de esto, les traigo un caso. Muchos médicos hemos revisado pacientes que aquejan síntomas unilaterales y sin embargo, cuando hacemos estudios como campo visual, encontramos que los síntomas son bilaterales. Este es el ejemplo de un caso que les menciono. Y el OCT, si solamente analizamos la capa de fibras nerviosas, encontraremos el ojo con mayor afección afectado, mientras que el ojo contralateral no está afectado. Y si vemos el complejo de células ganglionares, ahí vemos una franca disminución en el complejo de células ganglionares en el ojo afectado, que es un predictor pronóstico para saber que este paciente no va a tener una recuperación ad integrum en agudeza visual y en otros parámetros de exploración. Y a largo plazo, un año después, encontramos cómo ha progresado el defecto en fibras nerviosas y el complejo de células ganglionares sigue igualmente afectado. Los pacientes con esclerosis múltiple también muchos usan fingolimod porque es el único medicamento oral que al menos existe en México. Y este puede producir edema macular en un pequeño porcentaje, pero también algunos otros pacientes con la enfermedad pueden cursar con uveitis que generen edema macular. Por lo tanto, es importante realizar OCTs maculares en este grupo de pacientes. Recientemente, y con más frecuencia, vemos pacientes con este otro padecimiento, que si bien fue descrito por De Vic a finales del siglo XVIII, desde entonces se describió como neuromielitis óptica. Hoy se sabe que el espectro de la enfermedad es muy amplio. Algunos pacientes solo tienen neuritis óptica recurrente, algunos otros tienen mielitis transversa y algunos otros tienen ambas cosas, pero en diferentes momentos o etapas de la enfermedad. Esta enfermedad tiene un daño mucho más severo de lo que produce la esclerosis múltiple al nervio óptico. En el episodio agudo, que pareciera estar bien el OCT, esto va a progresar. 2 semanas después ya vemos un defecto en células ganglionares. 6 semanas después ya aparece en fibras nerviosas y 3 meses después aparece en ambos complejos. Hay varios estudios que han comparado los hallazgos por OCT en pacientes con
neuritis óptica secundaria a esclerosis múltiple y neuromielitis óptica, y claramente la neuromielitis óptica produce más daño que la esclerosis múltiple. Aquí una paciente con neuromielitis óptica que aqueja síntomas derechos. El OCT corrobora estos hallazgos, pero 6 meses después, el ojo que aparentemente no está afectado muestra hallazgos significativos. ¿A qué se debe esto? Pues a que esta enfermedad le gusta generalmente afectar la parte más distal del nervio óptico, en donde se une al quiasma óptico. Entonces es común encontrar defectos tanto campimétricos como en OCT compatibles con alteraciones quiasmáticas. Otro de los grandes padecimientos que vemos los neurooftalmólogos es la neuropatía óptica isquémica. La neuropatía óptica isquémica es la segunda causa de neuropatías ópticas en pacientes mayores de 60 años con múltiples factores de riesgo vascular. Para esto yo les recomiendo que vean el webinar del próximo miércoles, que hablarán de papila óptica elevada. Una de las causas de papila óptica elevada, al menos en la etapa aguda, es justamente la neuropatía óptica isquémica. En esta etapa, debido al borramiento de los márgenes del nervio óptico y al edema papilar, pues podremos sobreestimar la capa de fibras nerviosas. Por lo tanto, no es tan útil medir capa de fibras nerviosas en la etapa aguda. Es mejor medir el complejo de células ganglionares, porque si encontramos un defecto del complejo de células ganglionares y además un defecto campimétrico correspondiente, el pronóstico de recuperación para ese sector afectado va a ser malo. Y aquí vemos el ejemplo. 4 a 6 semanas después, cuando ya se resolvió el edema papilar, observamos una reducción de las fibras nerviosas y del complejo de células ganglionares con un defecto campimétrico permanente. También el OCT en neuropatía óptica isquémica es útil para valorar papilas de riesgo. Además de los factores sistémicos vasculares que puede tener el paciente, hay factores locales, como cuáles, un nervio óptico muy congestivo con gran cantidad de fibras nerviosas en un espacio muy pequeño, un nervio óptico sin excavación predispone a neuropatía óptica isquémica. La neuropatía óptica isquémica, en un pequeño porcentaje, solo el 12%, puede producir una extensión del edema hacia la retina circundante, y esto lo podemos ver por medio de OCT. Otra de las grandes aplicaciones del OCT es el papiledema. En el papiledema, además de tener imágenes muy llamativas en donde podemos ver el grado de elevación de la papila con respecto al plano retiniano, y que cada día son imágenes más espectaculares, nos permiten saber si un paciente ha mejorado con el tiempo o qué parte se ha aplanado más del nervio óptico o no. Realmente la utilidad del OCT en estos casos va más allá de eso. Nos ayuda a normar conducta cuando un paciente no va bien con el tratamiento que se ha instaurado. Tal es el caso de una de las causas, que es un diagnóstico de exclusión de hipertensión endocraniana, que es la hipertensión intracraniana idiopática. Casi todas las causas de hipertensión endocraniana tienen un tratamiento curativo. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues porque, por ejemplo, si un paciente sufre Bien. Doctora, al parecer se le volvió a ir la pantalla, ya no está compartiendo la pantalla y ya no tenemos audio. Ya te... Es que no sé dónde estás tú.
¿Ya lo están viendo? No, todavía no. Listo, gracias. ¿Sí? Bueno, les comentaba que casi todas las causas de hipertensión endocraniana tienen un tratamiento curativo. Si al paciente se le drena un hematoma cerebral que le está generando el papiledema, pues el paciente se va a curar del papiledema. No es así en el caso de la hipertensión endocraniana idiopática, que afecta más frecuentemente a mujeres jóvenes, obesas o que han aumentado de peso recientemente, y el tratamiento de este padecimiento es un tratamiento crónico que requiere además una vigilancia estrecha, porque si nosotros no tomamos medidas oportunamente, el paciente puede incluso perder la agudeza visual. Entonces, el OCT nos ayuda a tomar medidas oportunas. ¿A qué me refiero con esto? A que si nosotros vemos un defecto campimétrico y vemos una reducción en el complejo de células ganglionares, debemos pasar a una forma de tratamiento más agresiva para ese paciente para garantizar que no pierda agudeza visual. Aquí vemos a un paciente con hipertensión endocraniana idiopática, con un papiledema agudo, pero que no tiene afección en OCT. Entonces, si nosotros damos un tratamiento correcto, este paciente va a tener una recuperación ad integrum. Pasa lo contrario en este otro caso, en donde el paciente no va bien con el tratamiento médico, por lo cual se decide poner un sistema de derivación lumboperitoneal, pero ya desde antes de poner el sistema de derivación lumboperitoneal se observa un daño en el OCT y ese daño permanece o incluso empeora posterior al procedimiento quirúrgico. Entonces, realizar OCT junto con campo visual nos ayuda a normar conducta en estos pacientes. No todo lo que parece papiledema realmente es papiledema y nosotros debemos valorar muy bien a un paciente antes de someterlo a estudios invasivos en donde se le puede poner incluso en riesgo al paciente. Entonces, antes de hacerle una punción lumbar a un paciente, tendríamos que descartar causas de pseudopapiledema. Una causa frecuente de pseudopapiledema son las drusas enterradas del nervio óptico. Estas drusas enterradas del nervio óptico no siempre son tan benignas. Algunas veces causan isquemia sectorial y pueden causar pérdida de células ganglionares y de fibras nerviosas focalizadas. Y aquí vemos un ejemplo de esto. ¿Cómo hacemos el diagnóstico diferencial? Pues el OCT es bastante útil para hacerlo. Hay criterios cualitativos. En el papiledema vamos a ver por debajo del domo de la inflamación un contorno muy nítido, mientras que en las drusas vamos a ver un contorno lleno de baches. Criterios cuantitativos como las masas subretinianas que corresponden a las drusas, sobre todo en estos nuevos OCTs que son mucho mejores para en resolución para ver esto. Otro grupo de patologías en donde es de utilidad son las neuropatías ópticas hereditarias. Estas neuropatías ópticas hereditarias, especialmente la atrofia óptica dominante, causan un daño inicialmente temporal de la papila y ya después un daño generalizado. Otra más común de las neuropatías ópticas hereditarias es la neuropatía óptica de Leber, que ustedes saben es una citopatía mitocondrial que afecta a varones. Sin embargo, las mujeres son portadoras o existen varones asintomáticos que realmente también pueden tener cambios o modificaciones en la función en diversos grados del nervio óptico y para valorarlos también el OCT ha sido un instrumento bastante útil. Y entramos a otras patologías en donde estos pacientes realmente los ven más otros especialistas, los ve el neurólogo, el psiquiatra o el neuropsiquiatra,
y la aproximación diagnóstica que tiene con ellos es diferente. Es con estudios mucho más invasivos y caros, pero hay muchos estudios publicados en donde el OCT parece ser muy benéfico para diagnosticar a pacientes en estadios tempranos de la enfermedad. En ellos se ve sobre todo un adelgazamiento de los sectores internos de la mácula. Pero para esto tendríamos que hacer un estudio en pacientes con deterioro cognitivo entre leve y moderado. En la enfermedad de Parkinson también existen alteraciones significativas en las capas internas de la retina desde el inicio de la enfermedad, y los estudios que hay en curso están tendientes a valorar si esto se correlaciona con el grado de avance de la enfermedad. Los neurooftalmólogos vemos también neuropatías ópticas de otro origen. En la traumática también tiene utilidad, pero semanas después de haber sufrido el trauma se observa el adelgazamiento de las fibras nerviosas, por lo tanto quizá no sea un estudio tan útil para el diagnóstico. En las neuropatías ópticas tóxicas también tiene utilidad, no solamente porque está afectada el OCT, sino por la zona en donde está afectada. Las neuropatías ópticas tóxicas y nutricionales tienden a afectar el haz papilomacular y por lo tanto producen defectos o escotomas centrosecales. La vigabatrina, que es un anticonvulsivo de uso muy frecuente, también podría causar ¿Se volvió a ir su audio, doctora? Al parecer se está yendo la señal ahí con la doctora. Bueno, por mientras les voy a ir... Ah, ya llegó. Listo, le escuchamos. Ok, perfecto. Entonces, les mencionaba la neuropatía óptica tóxica por vigabatrina. También se puede ver en el estudio de OCT. Y más frecuentemente, los neurooftalmólogos diagnosticamos pacientes con tumores hipoficiarios. Y al principio de la charla les mencionaba justo esta utilidad. Los pacientes son diagnosticados generalmente por un aspecto pálido del nervio óptico y un defecto campimétrico generalmente bitemporal. Sin embargo, el OCT ha demostrado ser más útil para valorar el grado de daño en los pacientes previo a la afección del campo visual. Aquí vemos un ejemplo de esto. Pareciera no estar tan afectado el campo visual, pero cuando analizamos el complejo de células ganglionares, la extensión del daño es un poco mayor. Y esto se corrobora mucho más con este otro ejemplo, en donde pareciera el defecto más denso, al menos en el ojo izquierdo, solo en el cuadrante temporal inferior. Y si analizamos el complejo de células ganglionares, incluso ya está rebasando la línea media. Por lo tanto, en un paciente con síndrome quiasmático, además de hacer campo visual, es útil realizar OCT y especialmente medir complejo de células ganglionares, porque obviamente con estos resultados yo puedo inferir que este paciente tiene menores posibilidades de mejorar posterior
a la descompresión del quiasma. Los orbitólogos también ven algunos casos de neuropatía óptica tiroidea, y en estos casos, pues también el tener un OCT previamente sano, aunque tenga el paciente un defecto campimétrico, puede garantizar un buen resultado postquirúrgico con una buena recuperación campimétrica. Sin embargo, si el paciente tiene un OCT alterado previo a la cirugía, probablemente no haya una recuperación campimétrica. Y los que estudiamos neurooftalmología hace más de 15 años, aprendimos que no había una degeneración transináptica. ¿A qué me refiero con esto? A que las lesiones por detrás del cuerpo geniculado lateral, es decir, hacia la corteza visual, no generaban daño al nervio óptico, porque la neurona que viaja desde la retina termina en el cuerpo geniculado lateral, y ahí se hace sinapsis con otra neurona que termina en la corteza visual. Entonces, hoy se sabe que este conocimiento no es tan cierto. Y a propósito de esto, este ejemplo en donde vemos una malformación arteriovenosa occipital que está generando un defecto homónimo de las células ganglionares retinianas. Entonces, la degeneración transináptica sí existe, y realmente hay varios estudios que están haciendo énfasis al respecto. Y bueno, finalmente, para ya no ocupar mucho más tiempo, aquí ven en este cuadro, pues, en qué enfermedades ha sido útil el realizar OCT, lo que hay en la actualidad y la investigación, específicamente en neuritis óptica asociada a esclerosis múltiple, aislada o asociada a neuromielitis óptica. A futuro, lo que se busca es saber si estos pacientes con un tratamiento modificador de la enfermedad van a tener un mejor pronóstico que aquellos pacientes sin tratamiento modificador de la enfermedad. En enfermedades degenerativas como Parkinson, demencia de Alzheimer o esclerosis lateral amiotrófica, los estudios incluso van tendientes a buscar si hay adelgazamiento de las capas internas de la retina relacionados con la etapa de la enfermedad. En el papiledema ya les mencioné sus aplicaciones en la neuroretinitis, que no hablamos, pero puede ayudarnos a valorar el estado macular, cómo se va recuperando la mácula. En los usuarios de fingolimod, pues ya mencionamos, puede valorar si hay edema macular o no. Y finalmente, a futuro, ¿qué viene en el OCT? El OCT tiene una mucho mejor resolución que incluso los estudios de electrofisiología, que la resonancia magnética funcional y que el PET. El gran problema con el OCT es la penetración de los tejidos. Se tiene que poner directamente la máquina sobre el tejido que se quiere estudiar. Entonces, a futuro lo que viene es que probablemente usemos equipos portátiles de OCT para realizar monitoreo transquirúrgico en cirugías cerebrales, para hacer cirugías funcionales y dejar cada día con menos secuelas a los pacientes por la gran resolución que nos dan estos equipos. Pero aunadas con la angio-OCT, que no es el motivo de esta presentación, y también con la modalidad de Doppler. Entonces, en conclusión, ¿qué les puedo decir? Pues es una tecnología no invasiva, es una tecnología que nos permite ver directamente las fibras nerviosas. Ya terminó. ¿Cómo se siente ser otra cosa más? Se volvió a ir la señal. Sí, se volvió a ir la señal, Vicente. Ya está. ¿La cirugía bilateral tiene más riesgo que la unilateral? El mayor problema con... ¿Ya escucha nuevamente? Sí, doctora, ya estamos con usted nuevamente.
Ok. Bueno, entonces no es un estudio único. Si nosotros pedimos un OCT sin haber revisado correctamente al paciente, vamos a tener hallazgos que podemos interpretar poco. Está más que probado su uso en las enfermedades que ya comentamos o incluso en algunas otras que no comentamos en esta charla, como puede ser la enfermedad vascular cerebral, los trastornos esquizoafectivos o las ataxias espinocerebelosas, que son enfermedades degenerativas genéticamente determinadas. Se ha perfeccionado y gracias a ello, pues hoy tenemos más conocimiento que lo que teníamos en los primeros años cuando aparecieron los primeros equipos y que, bueno, aparte al neurólogo le está sirviendo mucho para valorar el seguimiento de pacientes con enfermedades como la esclerosis múltiple. Bueno, pues eso es todo lo que tengo para ustedes. Muchas gracias. Espero sus comentarios y preguntas. Muchas gracias, doctora. Buenas noches. La saluda Renzo Cañote de Lima. Soy su anfitrión aquí en esta plática. La voy a poner con la doctora Rosas, porque ella es la doctora quien ha tenido la gentileza de invitarla y además quien nos va a ayudar a moderar las preguntas. Un saludo. Patti. Sí, gracias. Hola, buenas noches, ¿me oyen? Sí, Patti, te escuchamos perfecto. Doctora Tamar, primero para darle la bienvenida por esta excelente charla y también dar la bienvenida a los asistentes que vienen del Perú, de diversas zonas, del norte, de Arequipa, de Lima, asistentes de Argentina, asistentes chilenos. Una pregunta breve. Usted, ya que se produce lesión en pacientes con enfermedad de Parkinson, y usted trabajando en un Instituto Nacional de Neurología y de Neurocirugía, ¿usted pide este examen de rutina a un paciente con enfermedad de Parkinson? Bueno, curiosamente yo trabajo en el Instituto Nacional de Neurología, pero ahí no hay OCT. Entonces yo sí hago muchísimo OCT, pero en mis pacientes privados. El Instituto Nacional de Neurología es una lástima, pero no tiene OCT. El médico encargado de enfermedades desmielinizantes cada vez pide más OCT, igual que los médicos especialistas en movimientos anormales. Pero es un estudio que le cuesta al paciente y muchas veces no se realiza por esta razón. Pero este examen, si pudiera realizarlo, ¿nos sirve de ayuda diagnóstica y de control? Justamente en eso se está basando la investigación. Es decir, todavía no se sabe, pero sí hay hallazgos significativos de adelgazamiento retiniano de las capas internas de la retina en los pacientes con Parkinson. Lo que no se sabe es, obviamente, si esto va empeorando conforme la progresión de la enfermedad. Todavía no hay tantos estudios publicados al respecto, pero parece ser bastante útil. Perfecto. Doctora, aquí tengo una pregunta del doctor Eddie Barreda acerca de la papilopatía diabética. ¿Se pueden ver cambios en las células ganglionares al OCT en la papilopatía diabética? Sí, igual que en una neuropatía óptica isquémica, si nosotros vemos cambios en el complejo de células ganglionares, eso me indicaría peor pronóstico en estos pacientes. Entonces es muy útil hacer OCT, especialmente medir complejo de células ganglionares en pacientes que tienen papilopatía diabética o otras formas de neuropatías ópticas. Ok. Una pregunta, doctora. Si usted mencionó que es posible detectar drusas del nervio óptico con OCT, pero sin embargo yo en la práctica he visto que es más fácil con una ecografía. ¿Cuál es su opinión? Claro, o sea, bueno, las nuevas tecnologías de OCT permiten profundizar más en los cortes y en este caso podríamos de enterradas, pero las drusas enterradas efectivamente se ven muy, muy bien con ecografía o incluso con tomografía, con resonancia magnética que se le pide por alguna otra cuestión al paciente. Lo que es importante es que
antes de pasar a un paciente, porque, bueno, depende con qué médico llegue, pero la experiencia que yo tengo en el Instituto de Neurología es que si en un servicio de urgencias el médico le ve el nervio óptico borrado a un paciente, pues pasa por estudios de imagen primero y luego pasa rapataba desde un pseudopapiledema por unas drusas enterradas. Pero sí, efectivamente, la ecografía es un excelente método para encontrarlas. Muy bien, ¿alguna pregunta? Sí. Sí, dígame. No le oigo. Doctora, me están haciendo acá una pregunta sobre la papila pequeña. Sí. Sí, ¿cómo se puede diferenciar una papila pequeña con una neuritis óptica? Bueno, la clínica es fundamental. O sea, el ver un estudio aislado sin saber el dato clínico del paciente no es tan útil. En México se estila, igual que en otros países, que haya gabinetes en donde se hace el estudio, pero el médico de ese gabinete muchas veces no tiene datos clínicos del paciente. Entonces, la papilitis no se parece en nada a una papila óptica pequeña como hallazgo incidental. La neuritis óptica causa una baja visual de moderada a severa en un paciente con dolor ocular, con discromatopsia, con defecto pupilar aferente y un nervio óptico borrado. Mientras que un paciente que tiene papila óptica pequeña, tal vez solamente veamos pues como un hallazgo incidental y sea un paciente con una función visual normal. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Le voy a poner con el doctor Jesús Álvarez, quien quiere hacer una pregunta. Doctor Jesús Álvarez, buenas noches. Active su micrófono, por favor, para que pueda hacerle la pregunta a la doctora. Sí, buenas noches. En el seguimiento de esclerosis múltiple y de neuropatía óptica isquémica, tenemos un piso relativo en el seguimiento del grosor de capa de fibras similar a los pacientes con glaucoma avanzado, o siguen adelgazándose aún más. Bueno, en la neuropatía óptica isquémica clásica, el defecto es súbito y generalmente no es tan progresivo, a diferencia del glaucoma, en donde el defecto sigue progresando en el transcurso del tiempo. Pero también es cierto que pacientes con glaucomas ya muy avanzados, ese es un motivo muy frecuente en mi consulta, ya tenían glaucomas muy avanzados, sufren un evento isquémico que finalmente les causa una pérdida visual súbita. Pero lo común es que la neuropatía óptica isquémica sea un evento agudo que deja un déficit permanente, pero no progresivo. Ok. ¿Y en esclerosis múltiple sí se sigue adelgazando? Sí, justo por eso es que es una herramienta muy útil para el neurólogo en el seguimiento de estos pacientes. Incluso es un predictor de qué discapacidad visual, qué discapacidad general va a tener este paciente. Por lo tanto, los neurólogos piden mucho CT. Perfecto, muchas gracias, doctora. Excelente plática. Doctora, tenemos una pregunta también. Muchas gracias. Aquí veo una pregunta. Sí. Sí, doctora, adelante, dígame. Sí, tenemos una pregunta del doctor Guillermo Barriga Salaverry. Doctor Barriga, por favor, buenas noches. Buenas noches, Renzo. Doctora, buenas noches. Ha sido muy interesante su charla, doctora. Sin embargo, yo hago retina, soy especialista en retina, pero sé el valor que tiene la OCT. En retina no hay duda.
en su charla me he sentido como cuando los especialistas en glaucoma comenzaron a usar OCT y se dieron cuenta que por no usar las bases de datos referenciales que servían para saber si esos grafiquitos de colores tenían o no relación con enfermedad, terminaron por decidir que hasta que estas bases de datos no existieran, el OCT solamente podía servir para seguimiento, pero no para diagnóstico. Justo hace un ratito la doctora Rosas preguntaba sobre la utilidad de esta herramienta para diagnóstico, y yo pensaría que mientras se sigan usando bases de datos que están, y algoritmos, porque si no me equivoco, usted está usando los mismos algoritmos que se usan para glaucoma para evaluar grosor de fibras nerviosas retinianas, ¿no es así? O ya hay un algoritmo para... Sí, son los de glaucoma, ¿no es cierto? Sí, en general se usa. Correcto, entonces mi comentario y me gustaría conocer su opinión es que mientras no existan algoritmos específicos para neurooftalmología o para neurología, y mientras no tengamos base de datos validadas para la evaluación de grosor de fibras nerviosas retinianas que se comparen con pacientes normales en pacientes con enfermedad por algún problema neurológico, yo creo que usar la herramienta como diagnóstico no sería muy adecuado. No me cabe duda que sí puede ser útil para el seguimiento, pero para el diagnóstico creo que todavía hay mucha gente joven aquí en el auditorio. Basarse en los colorcitos rojo, verde y amarillo que aparecen en las gráficas no puede ser muy... hay que tomarlo con mucho cuidado, porque pudiera ser que eso que parece anormal es normal, o aquello que aparece verdecito ya es algo anormal y sin embargo lo estamos viendo como normal, ¿no? Entonces, ¿qué podría decirme usted de este comentario? Pues sí, efectivamente, ver el estudio aislado de la clínica del paciente siempre es un grave error. Incluso el paciente neurooftalmológico tiene derecho a tener glaucoma también, o una degeneración macular. O sea, vemos muchos pacientes que tienen patología oftalmológica sumada a la patología neurológica. Y quizá la esclerosis múltiple sea justo el padecimiento en donde más existen estos algoritmos, porque ya es la enfermedad en donde más estudios de OCT se han hecho, e incluso las guías de seguimiento de pacientes por el neurólogo lo recomiendan. Sin embargo, en otras patologías es mucho más difícil hacerlo. En el caso específico del síndrome quiasmático, el valor del estudio no es el diagnóstico, porque el diagnóstico yo ya lo hice explorando al paciente y por la historia que tiene de pérdida visual. El valor del estudio es saber si ese paciente, una vez que se le haya descomprimido el quiasma por cualquier método, ya sea tratamiento médico o quirúrgico, va a recuperar visión o no, porque esa es la pregunta que hace el paciente. Quiere saber si recuperará visión posterior al tratamiento. Y ninguno de los estudios hasta ahora han demostrado eficacia para predecir esa recuperación. Entonces, sí es cierto, usarlo como una herramienta aislada no es útil. Hay que correlacionarlo con los otros datos clínicos, y no siempre pues va a ser un estudio completamente útil. Podemos tener hallazgos no esperados, porque el paciente tenga variantes anatómicas, etcétera. Muchas gracias, doctora. No, a usted, doctor. Doctora Tamar, buenas noches. Buenas noches. La doctora Verónica Rodríguez creo que también tiene para hacerle una pregunta. Por favor, doctora Verónica, si puede encender su micrófono. Doctora Verónica.
A ver, mientras ella creo que tiene un poco de dificultad para el tema del micrófono, el doctor Andrés Morales, doctora, tiene otra pregunta para usted. Doctor Morales. ¿Me escuchan? Sí, por favor, doctor, tenga la amabilidad. Ok. Buenas noches. Yo soy un médico mexicano, glaucomatólogo. Primero para felicitar a la Sociedad Peruana de Oftalmología, doctor Renzo, muchísimas gracias por llevarle ciencia, porque la verdad es que es el segundo curso que estoy viendo que ustedes han formado, y le están llevando ciencia al mundo en realidad, y eso es muy grato. También a la vez felicitar a mi paisana, la doctora Tamar Gómez. Yo soy mexicano, estoy actualmente en Jalapa, Veracruz, y el motivo de mi participación es nada más pues felicitarla, porque siendo glaucomatólogo, muchas veces nos queda la idea de que el OCT fue creado para diagnosticar glaucoma, ¿no? Y una que otra enfermedad neurooftalmológica. Sin embargo, con su plática me doy cuenta de las múltiples aplicaciones que puede tener un equipo tan interesante como es el OCT. Entonces, además, me encanta la correlación que hace desde el punto de vista clínico a través de las pruebas de estructura como el OCT, y además no solo eso, sino la correlación que hace con pruebas funcionales como la campimetría. Aquí habría que también contemplar el uso tanto de la tomografía como de la resonancia magnética, más bien, ¿verdad? Entonces, prácticamente tenemos los elementos, ¿verdad? Tomando como elemento principal la clínica para poder llegar a un diagnóstico de certeza, ¿verdad? Porque muchas veces estamos inmersos en ese mundo, en ese universo que es el nervio óptico y la retina dentro de nuestro cuerpo, y que nos manifiestan muchas veces de inicio las enfermedades de fondo que puede tener el cuerpo, ¿verdad? Un ojo enfermo en un cuerpo enfermo, decía por ahí un artículo en mi formación. Muchísimas gracias a todos. Doctor, muchas gracias por su participación. Hay otra pregunta del doctor Guillermo. Doctor Guillermo, por favor, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿me oyen? Sí, lo oímos perfecto, doctor. Ok, mi nombre es Guillermo Marroquín. Yo soy neurooftalmólogo y trabajo en Bogotá, Colombia. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches, bienvenido. Bien, quiero felicitarlos por la organización de estas conferencias que son muy útiles y que nos acortan el tiempo de Cuaresma. Quisiera, con la venia de ustedes, hacer unos comentarios en referencia al OCT. Yo trabajo desde hace varios años, probablemente desde cuando tuvimos oportunidad de trabajar con el Stratus y luego con el Cirrus en enfermedad del nervio óptico y su evaluación a través del OCT. Yo quiero insistir en un punto importante que es este. La tomografía de coherencia óptica nos permite evaluar en forma objetiva las capas de elementos neuronales peripapilares y maculares. Por lo tanto, son el reflejo de la situación de la vía óptica en la retina. Cualquier alteración de su estructura puede verse reflejada en forma fiable en los resultados del OCT. No importa cuál sea el origen de la enfermedad de esa vía óptica. Puede ser glaucoma o puede ser cualquier otra enfermedad de la vía óptica prequiasmática, quiasmática o inclusive retroquiasmática anterior. Nosotros tenemos un OCT Cirrus que es con el cual he trabajado en estos años y del cual puedo hablar. Y estos aparatos vienen con una base normativa de pacientes normales que han sido de diferentes etnias, hay oriental, caucásico y en pacientes de raza negra. No hay una raza latina, no hay una raza latinoamericana con la cual nos podamos referenciar. Sin embargo, vemos que los pacientes sanos encajan dentro de estas bases normativas. La doctora mencionó que existe la posibilidad de
errores, artificios por ametropías y por otras alteraciones, particularmente maculares. Pero yo pienso que el OCT es un fiel reflejo de la estructura de la vía óptica y por lo tanto nos permite, al compararlo con estas normativas y obviamente hacer una correlación clínica, determinar en una forma bastante precisa la presencia o no de alguna alteración estructural de la vía óptica. Como mencioné hace un instante, puede ser prequiasmática, quiasmática o retroquiasmática con diferentes formas de presentación que no creo que yo deba tomar mucho tiempo en explicarlas en este momento. No es únicamente para glaucoma. El retinólogo que intervino hace un rato mencionó que él encontraba muy útil para sus enfermedades maculares. Nosotros debemos siempre observar la mácula, porque en la mácula empieza la vía óptica. Y por lo tanto, si hay alteraciones en la mácula, nuestra vía óptica probablemente va a seguir afectada en el resto de su trayecto. Gracias por la oportunidad de hablar y los felicito y sigan organizando charlas así. Gracias, doctor, muy amable. Patti, Sí. por favor. Bien, simplemente para agradecer, como les digo, la presencia de la doctora en primer lugar y de todos ustedes, y recordarles que mañana hay una charla de UBIA y la segunda clase de neurooftalmología, que va a estar muy interesante, es el día miércoles, a cargo del doctor Leandro Caribá, y nos va a hablar de todas las razones de la papila elevada, que los papiledemas y los edemas de papila de diverso origen. No se lo pueden perder. Gracias, Patti. Chao por su práctica, muy interesante. Hasta luego, gracias. Hasta luego.